Sabe, profesor, compañeros, nosotros somos el primer grupo y le venimos a exponer principalmente lo que es logaritmo. En esta disciplina es de total importancia contar con la habilidad de resolver funciones logarítmicas, ya que estas nos permiten resolver sistemas de cierta complejidad. Además nos permite el diseño, la revisión y el análisis de la función en transferencia de nuestros transistores. Para adentrarnos en lo que es logaritmo, podemos decir que para conocer sus variables es necesario establecer las siguientes ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones matemáticas es como las que tenemos a continuación, donde a es igual a b elevado a la x y x es logaritmo de b de a. Esto quiere decir que si para obtener a tenemos que elevar la base b a la potencia x, para obtener x lo que haríamos es sacar el logaritmo de base b de a, como tenemos en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si tenemos que b vale 10 y x vale 2, podemos decir, sustituyendo los valores en la ecuación, simplemente que a es 10 elevado a la 2, 100. Y para obtener x, que es la potencia 2 que tenemos aquí, lo que decimos es que x es igual al logaritmo de base 10 de 100, que es igual a 2. En otras palabras, lo que se quiere decir es que para conseguir la potencia de un número que da como resultado, por ejemplo, un nivel como el siguiente, póngase que tenemos un número 10.000. Para ya conseguir el logaritmo del siguiente número lo expresamos de la siguiente forma. Colocamos la base 10 y buscamos su potencia. Para buscar esta potencia, como ya explicamos en la gráfica anterior, lo que hacemos es calcular el logaritmo de 10.000. Para esto tenemos que x será igual al logaritmo de base 10 de 10.000. Calculando esto en nuestra calculadora, aquí tengo una, podríamos decir que el logaritmo de 10.000, para que aprendan de una vez cómo calcular, aquí tenemos Sigue. logaritmo, tenemos que el logaritmo de 10.000 es igual a 4, como lo podemos plasmar a continuación. Y ese 4 sería nuestra potencia x que queríamos encontrar, o sea que x es igual a 4. En otro caso, para encontrar lo que se llamaría el antilogaritmo, decimos que 10 a la 4, en este caso tendríamos como nuestras variables el 4 y el 10, y tendríamos que encontrar el 10.000. Lo que haríamos es fácilmente elevar el 10 a la 4 y nos daría 10.000. Esto es lo que se llama el antilogaritmo. Ahora seguimos con lo que son las bases de los logaritmos. Podemos pasar por esta pizarra y tenemos dos tipos de logaritmos con dos bases diferentes, lo cual es el logaritmo común, que es el logaritmo de base 10 de a, y tenemos lo que es el logaritmo natural, lo cual es el logaritmo exponencial de a. Bueno, ambos logaritmos, tanto el común como el natural, se relacionan con la siguiente ecuación, lo cual el logaritmo del exponente a es igual a 2.3 logaritmo de base 10 de a. Ahora tenemos, para que aprendamos a calcular logaritmos, los que todavía no saben o no se acuerdan, tenemos aquí un logaritmo de base 10 de 64. Muy fácilmente en nuestra calculadora colocamos log de logaritmo de 64. Esto nos da un resultado de 1,8. Y también tenemos un logaritmo natural que se define con la siguiente letra que está aquí, ln. En sus calculadoras pueden ser como in.
tenemos que logaritmo natural de 64 es igual a 4,16. Estos fueron unos sencillos ejemplos para que podamos saber calcular lo que son logaritmos. Ahora pasamos a lo que son los decibeles. El término decibeles es de total importancia en nuestro estudio debido a que los niveles de potencia de audio se relacionan sobre una base logarítmica. Es decir, el incremento de nivel de audio de, supongamos, si queremos elevar de 4 a 16 vatios, no justamente tendrá un factor de incremento de audio de 16 entre 4, 4, sino que como trabajamos en una base logarítmica, el factor de incremento será 2, porque 4 elevado a la 2 es 16. En otro ejemplo, para que lo veamos más claro, si queremos elevar de 4 a 64 vatios, tenemos que decir que el factor de incremento de audio es el 3, ya que 4 elevado a la 3 es 64. Expresando esto logarítmicamente, tenemos que el logaritmo de base 4 de 64, si lo sacamos en la calculadora, como ya aprendimos, esto nos va a dar el factor de incremento de audio de 3. Ok, tenemos que el logaritmo viene de su nombre, su origen, viene del científico, los decibeles, vienen del científico Alexander Graham Bell. Se tomó la unidad Bell, que en realidad esta ecuación se define como la diferencia entre una potencia de salida y una potencia de entrada. Tenemos que el decibel es una unidad muy grande, entonces se decidió estandarizar el decibel como el Bell, como el decibel. El decibel no es otra cosa que un Bell, son 10 decibelios. Entonces su fórmula queda estandarizada como la ganancia en decibelios es igual a 10 logaritmo de base 10 de la potencia 2 entre la potencia 1. Cuando calculamos decibeles, nos referimos a la diferencia entre una magnitud de potencia y otra. O sea que para toda potencia de salida P2 debe existir una potencia P1 de referencia. Esta potencia P1 se estandarizó en 1 milivatio y una resistencia asociada de 600 ohmios. Cuando tenemos este caso particular, podemos reescribir nuestra ecuación de la siguiente manera. La ganancia ya no sería decibeles, sino dBm cuando trabajamos con 1 milivatio en la entrada, en la potencia de entrada, quedaría como 10 logaritmo de base 10 de la potencia 2 entre 1 milivatio con una resistencia asociada de 600 ohmios. Existe también una segunda ecuación, la cual viene descrita por que encontramos la potencia 1 y potencia 2 mediante dos tensiones a través de dos resistencias. Estas fórmulas da de la siguiente manera. Tenemos que la ganancia en decibelios es igual a 10 logaritmo de B2 al cuadrado entre R2 entre B1 entre R1. Resolviendo esta ecuación que tenemos aquí, tenemos que la ganancia en decibelios es igual a 10 logaritmo de B2 entre B1 más 10 logaritmo de R1 entre R2. Lo que quiere decir en su primer término es que expresamos las tensiones en función de la ecuación logarítmica, y la segunda ecuación quiere decir que tenemos resistencias desiguales. En este caso, lo que sería mejor para nosotros es que las resistencias sean iguales
y tratemos de simplificar la ecuación de la siguiente forma. Al final quedaría de esta manera. La ganancia en decibelios es igual a 20 logaritmo de B2 entre B1. Lo que nos indica que la ganancia en decibelios se puede expresar como la ganancia en tensión en decibelios o la ganancia en corriente en decibelios. Ahora pasamos a lo que es ganancia y pérdida en decibelios. Tenemos que las ganancias vienen expresadas por la siguiente ecuación, la cual ya hemos visto, y es que la ganancia de potencia en decibeles es igual a 10 logaritmo de 10 de P2 entre P1. Lo que quiere decir esta ecuación es que si tenemos una potencia de salida P2 mayor a P1, la ganancia estará por encima de la unidad, y lo que tendremos en realidad aquí es una ganancia real del sistema. En contrario, si tenemos que la potencia P2 es menor que P1, tendremos una ganancia menor que la unidad, y en realidad esto no será una ganancia, sino que será una pérdida o atenuación del sistema. Y por último, si tenemos que estas dos potencias, P2 y P1, son iguales, tendremos una ganancia igual a la unidad. Pasamos ahora a lo que es las pérdidas en decibelios. Vienen descritas por la siguiente ecuación, lo cual es la potencia en decibelios es igual a 10 logaritmo de P1 entre P2, lo que es igual es a 10 logaritmo de 1 entre la ganancia. Lo que nos indica las pérdidas en decibeles es que son inversamente proporcionales a lo que sería la ganancia. Por ejemplo, si tuviéramos una ganancia de 10 decibelios, la pérdida de este mismo sistema sería de 10 decibelios. Pasamos ahora a esta parte, lo cual es múltiples etapas. Múltiples etapas quiere decir que si tenemos una cantidad de circuitos conectados en cascada, al aplicarle lo que son decibeles, lo que podemos es simplificar sus cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, una potencia de entrada y aquí una potencia de salida. Supongamos que estos son tres amplificadores. Tenemos una ganancia en el primero, una ganancia en el segundo y una ganancia en el tercero. Para calcular su ganancia total, utilizamos la siguiente ecuación, que la ganancia total es la potencia de salida entre la potencia de entrada y multiplicamos las tres ganancias. Pero si lo queremos calcular en decibeles, podemos simplificar los cálculos solo con la suma de las tres ganancias, ya tendríamos la ganancia total. Y viene expresada por la siguiente fórmula, lo cual es la ganancia total en decibelios, es la ganancia en decibelios 1 más la ganancia en decibelios 2 más la ganancia en decibelios 3. Este es lo que sería múltiples etapas. En un esfuerzo que se hizo por relacionar lo que es la ganancia y los decibelios, se desarrolló la siguiente tabla, la cual tenemos que para una ganancia de 2 tendríamos un nivel de decibelios de 6, mientras que para una caída en 0.5 tendríamos un nivel de decibelios de 6. Pero aquí tenemos un caso particular, y es que vemos que cuando pasa de 10 a 100 a 1000 y a 10.000 la ganancia, esta se sumará 20 veces en cada ganancia. Por ejemplo, en 10 tenemos 20, en 100 tenemos 40, en 1000 tenemos 60 y en 10.000 tenemos 80 de nivel de decibelios. Lo que nos quiere decir que una ganancia por encima de 50 decibelios ya sería una ganancia muy elevada y habría que revisarla. Para continuar con lo que es la explicación de los decibeles, tenemos un ejercicio práctico. Supongamos aquí que tenemos un amplificador con una señal de entrada X sub S y una señal de salida X sub 0. Por consiguiente, esta señal de salida para nosotros será X sub 0 es igual a veces X sub S. Entonces, suponiendo que la señal de entrada X sub S es igual a la señal de salida X sub 0, tendremos una ganancia igual a la unidad. Esto, expresado en decibeles, podemos decir que A, lo cual es la que queremos expresar en decibeles es igual a 10 logaritmo de la señal de salida X sub 0 entre la señal de entrada X sub S. Como tenemos que la señal de salida y la señal de entrada, esto nos va a dar igual a 1. Esto que tenemos aquí. Entonces decimos
que el logaritmo de 1 es igual a 0. Como tenemos que es en decibeles, el resultado 0 lo tenemos que multiplicar por 10. En este caso no tendría ningún efecto, ya que 0 por 10 es igual a 0. Este 0 lo que nos quiere decir es que el factor de integración A de nuestro amplificador no da ningún resultado, porque la señal de entrada es igual a la que sale. Entonces no tenemos amplificación en este sistema. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces que la señal de salida X sub S es 10 veces la señal de entrada? Disculpa, aquí es la señal de salida X sub 0 y aquí es 10 veces la señal de entrada X sub S. Esto expresado en decibeles, podemos decir que A en decibeles es igual a 10 logaritmo de la señal de salida, que en este caso es 10 veces X sub S, es 10 veces entre la señal de entrada X sub 0. Como tenemos que la señal de salida es 10 veces la señal de entrada, procedemos a calcular el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 en nuestra calculadora es igual a 1. Este 1 multiplicado por el factor de decibeles 10, 10 por 1 por 10 es igual a 10. Esto lo que quiere decirnos es que en nuestro amplificador la señal de salida es 10 veces la señal de entrada y tenemos que colocar que son 10 decibelios esa ganancia. ¿Qué pasa si la señal de salida X sub 0 es 100 veces la señal de entrada X sub S? Igualmente procedemos a la misma fórmula. A en decibelios es igual a 10 logaritmo de 100, ya que la señal de salida es 100 veces la señal de entrada. Calculamos en nuestra calculadora y el logaritmo de 100 es igual a 2 por 10 y tenemos que nuestro amplificador, la ganancia en decibeles será 10 por 2 igual a 20 decibelios. Un truco muy fácil para calcular el logaritmo de números que empiecen por 1, por ejemplo el 100, como el que tenemos aquí, para no calcularlo en la calculadora, si no la tenemos a mano, sería que después del 1 contemos los ceros que siguen. En este caso tenemos 2 ceros. Ok, entonces el logaritmo será 2, pero multiplicado por el factor 10 de decibeles es igual a 20. Lo mismo nos pasaría con el número 1000. Contamos los 3 ceros que están después del 1, es 3 por el factor de decibeles 10 es igual a 30, lo que nos indica que el logaritmo de 1000 es igual a 30. Para terminar esta explicación, supóngase que tuviéramos 3 amplificadores en cascada. Aquí tenemos 1, 2 y rápidamente el tercero. Tenemos una señal de entrada X sub S, tenemos una señal de salida X sub 0. Aquí tenemos A1, A2 y A3. Como explicamos en nuestra exposición, lo que haríamos simplemente, lo que nos ayudaría a los decibeles en este caso, es que la ganancia total sería la suma de las 3 ganancias. O sea que la ganancia total en decibeles es igual a A1 en decibeles más A2 en decibeles más A3 en decibeles. Ya esta fórmula la habíamos desarrollado, la volvemos a desarrollar para explicar cómo sería este ejercicio. Este es el resultado final para los amplificadores en cascada. Esta fue mi parte de la exposición.
es Edmundo Miguel. Ahora les dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Oria y a mí me tocó explicarle lo que es la parte de condensadores de acoplo y condensadores de desacoplo. Tenemos que saber que un condensador de acoplo, o también llamado condensador de acoplamiento, es un condensador que se utiliza para acoplar o enlazar las señales de corriente alterna de un elemento de otro circuito. Por ejemplo, como se encuentra en la figura de un circuito 1 o un circuito 2, acoplamos la señal mediante corriente alterna y el condensador bloquea la señal de corriente continua del segundo elemento. Por lo tanto, en la principal definición de lo que es el condensador de acoplamiento, para empezar a hacer lo que es la introducción a nuestra exposición, podemos decir que el condensador de acoplo permite la señal en corriente alterna y bloquea la señal de corriente en continua para que de este modo solo pueda pasar la corriente en alterna. Vamos a hablar sobre un ejemplo de lo que es el condensador de acoplo. Vamos a hablar de algo sencillo. Sabemos que se utiliza normal y comúnmente más para lo que son los circuitos de audio, tales como micrófonos. La energía de corriente continua se utiliza para las partes del circuito, tales como el micrófono, que necesita corriente continua para poder funcionar. Por lo tanto, las señales en continua deben estar presentes en lo que es el circuito que vamos a utilizar, sin que esto nos interrumpa la alimentación. Sin embargo, cuando el usuario habla a través del micrófono, se habla en una señal de corriente alterna. Y esta señal de corriente alterna es la única señal que en la final queremos pasar cuando pasemos las señales de corriente alterna desde el micrófono hacia el dispositivo de salida. Por ejemplo, los altavoces que van a reproducir un circuito de un ordenador para grabar, no queremos que la señal de corriente continua pase porque se nos va a significar ruido. Por lo tanto, le vamos a acoplar un condensador de acoplo para que solamente nos permita pasar la corriente alterna. Más sin embargo, en ciertas partes del circuito, por esto, vamos a necesitar la continua para que nos alimente. Este también podría ser un ejemplo de lo que es un condensador de acoplo. Podemos decir entonces que, referente al ejemplo que acabamos de dar sobre el micrófono, podemos asumir la siguiente explicación para entenderlo un poco mejor. El condensador de acoplo, para explicarlo de una manera más sencilla, lo podemos utilizar para lo siguiente. Tenemos un micrófono para un altavoz de sonido, para un terminal de una computadora, para lo que lo vayamos a utilizar. La alimentación del dispositivo la vamos a tener en corriente continua, más tenemos que tener presente que cuando hablamos de un altavoz o una salida final, la salida la vamos a tener presente en corriente alterna. ¿Qué vamos a hacer si necesitamos la corriente continua para alimentar, pero la salida que necesitamos es de corriente alterna para que nos salga la voz? Para eso vamos a utilizar el condensador de acoplo, ya que nos permite el paso de la señal de corriente alterna y nos bloquea la señal de corriente continua hasta el punto de alimentación en la que la vamos a utilizar. Ya hemos explicado entonces lo que es la funcionalidad de un condensador de acoplo. Vamos para su sucesor inmediato, que vendría siendo el condensador de desacoplo. Si tenemos uno de acoplo, obviamente vamos a tener uno de desacoplo. Ok, como ya explicamos en el comienzo, en sí el condensador de acoplo nos va a permitir la señal de corriente alterna y nos va a bloquear la señal de corriente continua. Por ende, sin conocer mucho a profundidad del tema, podemos decir que el condensador de desacoplo, por lógica, debería de ser lo contrario. Y efectivamente, un condensador de desacoplo, o también llamado condensador de derivación, es un condensador que se utiliza para desacoplar las señales de corriente alterna de una señal de corriente continua, que es exactamente lo contrario. Mientras que los condensadores de acoplo se utilizan para pasar a través de un componente la corriente alterna mientras se bloquea la corriente continua, un condensador de desacoplamiento quita el componente de la corriente alterna, haciendo para un componente de corriente continua más puro. Ok, como ya explicamos un ejemplo del condensador de acoplo, vamos a decir cuál es el uso de los condensadores de desacoplo. Los condensadores de desacoplo son útiles en muchos tipos de circuitos donde el ruido necesita ser limpiado en una fuente de alimentación de corriente continua. ¿Qué podemos entender por esto? Vamos a suponer que
En un mundo perfecto, la potencia que obtienes de una fuente de alimentación de corriente continua como una fuente de alimentación de continua sería la señal perfecta. La señal perfecta sería la que obtendríamos en continua, sin encontrarnos absolutamente ningún ruido en ella. Una señal perfecta sería una señal en la que obtendríamos corriente continua y veríamos corriente continua, como podemos ver en este pedacito de aquí. O sea, en vez de obtenerla en alterna y convertirla en continua, nos estaría apareciendo tanto de este lado esta misma señal. O sea, lo obtendríamos en continua absolutamente siempre. Eso sería lo que encontraríamos en un mundo perfecto, pero obviamente sabemos que al momento de la realidad con eso no es lo que vamos a encontrar. Si sabemos que en el mundo real este tipo de señales, que parecieran señales creadas por un diseñador de circuitos, no siempre son lo que queremos, no va a ser de continua a continua, las señales van a ser de continua, de alterna a continua. Cuando vienen de una fuente de energía hay todos los tipos de interferencias que nos podamos imaginar, ¿ok? Por lo que la señal de corriente alterna entra en un juego y se suponen a las señales de corriente continua y hacen ruidos a la señal. Lo que queremos hacer es desacoplar este ruido. El ruido es la señal de corriente alterna a la señal de corriente continua, lo que nos permite una señal de continua mucho más limpia. Para eso vamos a utilizar el condensador de desacoplo. Esto es especialmente importante cuando la señal de corriente continua se utiliza para circuitos tales como circuitos lógicos, ya que estos deben de ser lo más posibles. Estos circuitos lógicos necesitan voltajes en continua muy precisos para funcionar correctamente, como por ejemplo, si un chip lógico funciona con una tensión de alimentación, digamos, de 5 voltios normalmente, todos los voltajes por debajo de 2.5 voltios se leerán como una señal baja y las tensiones por encima de 2.5 voltios se leerán como una señal alta. Si hay ruidos en la señal de alterna y esta señal pasa por continua, este desacoplamiento de altos y bajos apropiados en los circuitos lógicos. Por lo tanto, para la precisión que esta implica o la señal necesita ser simplemente extraordinariamente limpia, es que utilizamos los condensadores de desacoplio ampliamente. Así como los de acoplo se utilizan bastante, los de desacoplo son igual de importantes, ya que cada uno de ellos cumple una función precisa en la parte del circuito o en lo que queramos buscar realmente en el circuito. Ok, expliquemos un poquito de cómo funcionan para poder entender un poco más de lo que es los condensadores de desacoplo. Los condensadores funcionan muy bien debido a la naturaleza de su reactancia, ¿ok? La reactividad es de la forma en que un componente reacciona varias veces a la frecuencia. Los condensadores, por naturaleza, bloquean las señales de corriente continua que pasan, pero permiten que las señales alternas pasen a través de ellas, ya que ofrecen menos resistencia a las señales de corriente alterna. Los condensadores ofrecen menos resistencia a medida que aumenta la frecuencia de la señal en CA o corriente alterna. Por lo tanto, son ideales para actuar para desacoplar las corrientes alternas de las corrientes continuas, como hemos explicado anteriormente. El componente de la corriente alterna se desvía naturalmente a tierra. Así que ahora que hemos superado el aspecto conceptual de los condensadores de desacoplo, vamos a ver cómo colocar uno en un circuito para que el desacoplamiento sea logrado. Hagamos un ejemplo simple. Voy a tratar de hacerlo un poco dinámico, ¿de acuerdo? Si tenemos, digamos, una energía en corriente continua, ¿ok? En un circuito normal y corriente. Déjame tratar de ubicarme que se vea mejor la pizarra. Ok, voy a explicar cómo se coloca funcionalmente un condensador de desacoplo en un circuito.
una explicación muy burda y muy sencilla, pero para tener noción de cómo colocarlo. Supongamos que tenemos una fuente de voltaje sencilla, con un más y con un menos. Aquí tenemos lo que vendría siendo la carga, ok. Vamos a ponerle aquí carga. Y esta señal la tenemos en corriente continua, ok. Y necesitamos hacer el desacoplo de la señal. Simplemente podemos colocar aquí el condensador de desacoplo. Este ejemplo no va referido simplemente a que tiene que ser la señal que proviene, colocamos un solo condensador de desacoplo porque después tenemos la carga. No, nosotros podríamos decir muy fácilmente que tenemos el circuito y en el circuito le colocamos un condensador de desacoplo, continuamos, podemos tener otro circuito lógico, podemos colocar otro condensador de desacoplo, podemos tener otro circuito lógico, podemos conectarle otro condensador de desacoplo y así n cantidad de veces. Hay millones y diversas maneras en lo que lo podemos colocar, pero quería explicarles esta función para que se entienda que no tiene que ser algo exclusivamente resumido. Este fue un ejemplo sencillo que quise colocar para que se entendiera mejor la manera en la que se puede colocar un condensador de desacoplo. Entonces, para finalizar lo que es la parte de lo que son los condensadores de acoplo y desacoplo, una vez habiendo explicado lo que es el condensador de acoplo y el condensador de desacoplo, haber hecho ejemplos de ellos dos y haber definido un poco sobre ello. En resumen, podemos decir que la presencia de condensadores en un amplificador hace que la ganancia de esta dependa de la frecuencia, ¿ok? Los condensadores de acoplo y desacoplo limitan la respuesta a baja frecuencia y los parámetros de pequeña señal de los transistores que dependen de la frecuencia, así como las capacitancias parásitas asociadas a los dispositivos activos limpian sus respuestas en alta frecuencia. Un pequeño resumen, esa fue toda mi exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Olivo y voy a exponer sobre respuesta en baja frecuencia y gráfica de Bode. En este diagrama de Bode podemos observar que hay tres frecuencias, frecuencias en baja, frecuencias en banda media y frecuencias en alta. También tenemos dos frecuencias de corte. Una está definida por WL y la otra, la frecuencia de corte en alta, está definida por WH. En esta gráfica también podemos ver dos cosas. La ganancia de voltaje está expresada de dos formas diferentes. Una en la banda media y en el límite de la banda de frecuencia de corte. Y esta ganancia de la banda media se disminuye en un factor de 0.707. Ahora tenemos la tabla de las ganancias según la región de la gráfica de la que estemos hablando. En la parte inferior de la diapositiva tenemos la ecuación con la que podemos transformar la ganancia de voltaje a decibeles de un amplificador cuando tomamos en cuenta la frecuencia. Esta ecuación tiene el logaritmo de base 10 y está en función a la ganancia. Ahora en la tabla de la ganancia tenemos la parte de atenuación, que es cuando de hecho hay una disminución en la ganancia en un factor de 0.707. Tenemos la parte de la banda media, donde la ganancia es igual a 1, o sea que en decibeles nos va a dar 0, y tenemos la parte de frecuencia alta, que es cuando existe una real ganancia, y los valores en voltaje respecto a decibeles está expresado en la tabla. Si tiene una ganancia de 2, en decibeles será 6, si tiene 10 en decibeles será 20, y así sucesivamente a través de la ecuación. Para realizar esta gráfica de Bode necesitamos la frecuencia de corte. En estos circuitos de frecuencia podemos igualar la reactancia capacitiva a la resistencia asociada a esta red de adelanto. Esta reactancia capacitiva está en función de la frecuencia y en las capacitancias de acoplo. De esta ecuación que tenemos aquí podemos despejar la frecuencia y de aquí obtenemos dicha frecuencia de corte. Ahora tenemos este amplificador en emisor común. Tiene una señal de entrada y una carga en la salida. Aquí también podemos ver capacitores de acoplo en la entrada,
capacitor de desacoplo en la salida, de desacoplo puede ser de otra etapa, y de otro capacitor que está en el emisor, este es uno de paso. De estos tres depende la respuesta en baja frecuencia. Para analizar esta respuesta se utiliza una red de adelanto. Esta red de adelanto es este circuito equivalente que está ahí, en el cual el capacitor de acoplo representa tanto el de entrada como el de salida, y la resistencia representa la impedancia de entrada del amplificador. De este circuito podemos sacar dos redes de adelanto, una hecha a partir del capacitor de entrada y la otra del capacitor de salida. También tenemos una red de paso. Con la ecuación que ya había planteado anteriormente, solo cambiamos a los valores correspondientes. Para la frecuencia de corte de entrada, que es la que va con el capacitor de entrada, usamos también la resistencia de la fuente de alimentación y la impedancia de entrada, que se acumula en la banda media. Y para la frecuencia de salida usamos la misma expresión, pero asociada esta vez con el capacitor de salida y la impedancia de salida en la banda media también. La de esta parte también llevaría la otra R, que aquí lo dice RL, vendría siendo la resistencia de la carga. Para la frecuencia de corte de la red de paso habría que plantear otra ecuación, o mejor dicho, un circuito equivalente del emisor, del cual podemos plantear esta ecuación que está aquí en la parte inferior izquierda de la lámina, y luego de resolver esta ecuación sustituiríamos en la ecuación que planteé anteriormente, y esa sí nos daría la respuesta, la frecuencia de corte del circuito de paso. Al obtener estas tres frecuencias, las comparamos, y la mayor de ellas vendría a ser la frecuencia dominante. Es esta la que nos indica a la frecuencia a la cual la ganancia obtenida en la banda media recae en menos 3 decibeles, o dicho de otra forma, es atenuada en un factor de 0.7. Hasta aquí sería mi aportación, y ahora le paso la palabra a mi compañero Adagni Medrano. Buenos días, mi nombre es Adagni Medrano y yo les vengo a hablar acerca de la respuesta en baja frecuencia del amplificador con BJT. En este caso vamos a hacer el estudio en base a esta red. Como podemos ver, la red consta de tres capacitores, CS, CC y CE, los cuales vamos a determinar cuál de ellos es el que nos da la frecuencia más baja, y vamos a encontrar cuál es la configuración correcta de la red para este tipo de sistema. Previamente hemos ya visto las fórmulas en las gráficas de Bode de FL, que es la que nos va a permitir calcular la frecuencia en cada uno de ellos. Entonces, en esta red vamos a utilizar la polarización por medio del divisor de tensión. Este tipo se puede utilizar en cualquier red, siempre y cuando se encuentre la configuración correcta para la red que se vaya a resolver. Y teniendo en cuenta que, aparte de que la combinación debe ser la correcta, los capacitores CS, CC y CE son los que van a determinar la respuesta en baja frecuencia de la red que vayan a utilizar. Para los cálculos en CS, lo primero que tenemos que verificar es la configuración en la cual se encuentra el capacitor. Como el capacitor se encuentra entre la fuente aplicada y el sistema activo, encontramos que es una configuración en RC. Y recordamos ya que anteriormente comenté que íbamos a utilizar una polarización con divisor de tensión. En este caso, la fórmula es B sub I va a ser igual a R sub I por B sub S entre R sub I más R sub S menos JX CS, porque el capacitor que estamos calculando es CS. Luego de que tenemos esta fórmula, nos queda es empezar a calcular la ganancia. La ganancia media del sistema va a ser igual a ganancia media va a ser igual a B sub 0 entre B sub I, y esto a su vez va a ser igual a R sub I entre R sub I más RS. Entonces,
con la fórmula de la variable de tensión, esta fórmula, tenemos que hacerle ciertos ajustes para poder encontrar la frecuencia. Entonces, de esta manera, luego de realizar los ajustes, nos quedaría la siguiente ecuación. Nos quedaría que la ganancia de tensión y la ganancia de tensión media divididos van a ser igual a 1 entre 1 menos J FI entre F, en donde FI va a ser la frecuencia que nos interesa encontrar en este capacitor y en la mayoría de los capacitores que ustedes puedan encontrar en una red de un sistema. Entonces, como ya dijimos que F sub I es la que nos interesa encontrar para determinar si es la frecuencia más baja, debemos recordar que F sub I es la que define la frecuencia de corte. Entonces, de esta manera, FLDS va a ser igual a 1 entre 2pi por RS más RI por CS. De esta manera es que podemos calcular, darle los valores correctos a F sub I. Entonces, para esta red, contando ese FL, el voltaje va a ser de 70.7% del valor de la banda media. Claro, tenemos que tener en cuenta que esto suponiendo que CS sea el único capacitor que controla la respuesta de baja frecuencia en el sistema. Para que esto suceda, tenemos que suponer que CC y CE están cumpliendo con su función de crear un corto diríamos en el sistema, y para que las magnitudes de las reactancias de CE y CC nos permitan un equivalente de cortocircuito, como ya comenté, en comparación a la magnitud de las otras impedancias de la serie. ¿Okay? Entonces, cumpliendo con esto, ya que tenemos la fórmula, ya podemos determinar cuál sería la red equivalente para corriente alterna. Y la red para corriente alterna tendríamos que la malla sería así. Colocaríamos la fuente, ¿okay? La primera resistencia, luego al final la segunda resistencia, en este caso yo lo hago de esta manera, y en el medio colocaríamos la tercera resistencia para este sistema. Debemos colocar sus tierras y el capacitor, que es el que nos interesa calcular en este momento. Luego de esto podemos determinar quién es cuál. Tenemos la fuente con un voltaje sub S, ¿ok? Tenemos más positivo, tenemos aquí RS, tenemos aquí el capacitor CS, que es el que nos interesa calcular, tenemos B sub I, y esta resistencia que está aquí sería R1 paralelo de R2, R1 paralelo de R2. Como podemos ver, tenemos B sub I, R1 paralelo R2, y aquí tenemos el B sub I y el paralelo de las dos resistencias. Y en la última resistencia tendríamos el beta por R sub E. En este caso, este R sub E es la resistencia del emisor. Ya que tenemos todo esto, ya debemos determinar quién es RI para poder empezar a hacer los cálculos. Y para este sistema, R sub I, o bueno, para este condensador, R sub I va a ser igual a R sub 1, R1 paralelo de R2 paralelo de beta R sub E. Entonces, al tener la configuración del sistema, la malla equivalente en alterna y las dos ecuaciones que nos van a permitir hacer los cálculos, podemos continuar con cualquiera de los otros capacitores. En el caso del cálculo de CC, que es este capacitor que tenemos aquí,
debemos recordar que seguimos utilizando la configuración en RC. ¿Por qué lo definimos en este sistema también? Porque este es un capacitor de acoplamiento y este capacitor mayormente se conecta entre la salida del dispositivo activo y la carga. Entonces la resistencia total en serie de este dispositivo cambia en la diferencia del anterior. Para este caso, ahora la resistencia va a ser R sub 0 más RL. Y en este sistema, la frecuencia de corte va a seguir, es muy similar al anterior. Seguimos utilizando la ecuación F sub L, ahora va a ser F sub L. Entonces, y va a seguir siendo igual a 1, ¿verdad? 2pi, sigue siendo similar. En este caso cambia, son las resistencias, que va a ser R sub 0 más R sub L, y el capacitor que cambia a CC. Entonces, recordamos que en el pasado ignoramos a CC y a CE. En este caso vamos a ignorar a CS y a CE. Entonces, si los ignoramos a los dos, tendríamos que el voltaje de salida va a seguir siendo también el 70.7% del sistema del valor anterior en la banda de frecuencia media de FLC. Y luego que calculamos esto, tenemos que la red equivalente para corriente alterna en la sección de este sistema nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría resistencias, ok, con su tierra. Tendríamos aquí el capacitor junto a la otra resistencia. Disculpen. Junto a la otra resistencia. Y aquí en este punto la tercera resistencia. Y la tierra. Ok. Entonces, aquí tendríamos R sub 0. Aquí tendríamos BC. Y aquí tendríamos RC. Y aquí tendríamos RL. Su voltaje sería, aquí tendríamos B sub 0. Y aquí tendríamos el negativo de el sistema en corriente alterna. Ya que tenemos la red del sistema en corriente alterna, lo único que nos queda por definir es R sub 0. Y en este caso R sub 0 va a ser igual a RC en paralelo con la resistencia del transistor con R sub 0. Pues. Para hacer el cálculo del capacitor CE, debemos recordar que lo que nos interesa encontrar es la frecuencia más baja para la respuesta. Entonces, para hacer esto, primero que nada debemos establecer dónde está RE. Para este sistema, RE lo encontramos de la siguiente manera. ¿Ok? Luego que establecemos a RE, vamos a poder determinar cuál es la frecuencia producida por CE. Cómo al encontrarla, podemos definir quién es FLE. Entonces, FLE va a ser igual a 1 entre 2pi por RE por CE. Luego que tenemos esta ecuación, podemos definir el diagrama equivalente de este sistema, el cual nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos la resistencia en el lado superior, ¿okay? Tenemos luego el capacitor del lado derecho, luego tenemos otra resistencia acá y obviamente sus tierras, ¿ok? Entonces, esta resistencia que tenemos aquí, esta resistencia es R sub S' o R' sub S sobre beta más, más la resistencia del emisor. Y esto que tenemos aquí va a ser RE y este que tenemos aquí va a ser CE. Con esta equivalente en CA, nosotros podemos darle valor a RE como hemos hecho anteriormente. En este caso,
RE va a ser igual a RE en paralelo con R prima sub S sobre beta más, y disculpen el paréntesis, más la resistencia del emisor. Ya con esto lo único que nos quedaría determinar es la ganancia, ¿ok? Pero antes de sacar la ganancia debemos decir que darle un valor a RS, en donde RS, R' sub S va a ser igual a RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Entonces tendríamos que R' sub S va a ser R1 con R2 con RS, que la tenemos acá. Luego de esto, ya sí nos quedaría es determinar la ganancia. Pero para poder determinar la ganancia del sistema, tenemos que buscar la red que nos permita ver de una manera mejor, más adecuada, lo que es la ganancia del sistema. Entonces, con su permiso, para utilizar esta red, que es la que nos va a permitir ver la ganancia, que es el efecto que crea CE en nuestro diagrama, en nuestro sistema, tendríamos que dibujar una red que nos dé un valor cuantitativo de la ganancia. Tendríamos el transistor acá con la resistencia. Okay. Aquí tenemos B sub I. De este lado tendríamos B sub O. Y este sistema nos permitiría ver con una mejor vista la ganancia que nos daría el sistema. ¿Por qué? Porque es mejor observarlo de forma cuantitativa, y esto tenemos que tener en cuenta que es solo para CE. Entonces, la ganancia de este sistema nos quedaría diferente a la primera ganancia, que fue la ganancia de RS, que fue como empezamos el ejercicio. Nos diría que la ganancia del sistema va a ser igual a menos RC sobre la resistencia del emisor más la resistencia de E. Ahora, con estos pasos ya hemos calculado los tres capacitores que nos van a dar las respuestas en baja frecuencia. Para obtener la ganancia máxima de RE, debemos tener en cuenta que esta siempre debe estar en 0. Así como también, para que toda la RE aparezca en la ecuación previa de la ganancia, el capacitor CE debe estar en su estado abierto de cortocircuito. Es la única forma en la que este aparezca así. Y este resultado será la ganancia mínima del sistema. Entonces, debido a esto, debido a que a estos factores que acabo de mencionar, la frecuencia se va a aumentar, pero a su vez se va a reducir la reactancia del capacitor CE, y también lo va a hacer la impedancia de RE y CE, hasta que el resistor RE quede en cortocircuito por CE. Muchas gracias. Mi nombre es Dani Medrano y esta ha sido toda nuestra exposición.